Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desmenuzamos todos los chismes, rumores y verdades ocultas detrás de las parejas más icónicas de la pantalla. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y entusiasmo que yo, porque tenemos mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkam, y que, bueno, sigue generando titulares y alimentando nuestras esperanzas de un reencuentro amoroso. Sí, lo sé, estamos igual de emocionados que ustedes. Porque hoy vamos a analizar a fondo cada declaración, cada gesto, cada rumor que apunta a una posible reconciliación. ¿Será que vuelve el amor, es más que un simple deseo de los fans? ¿Será que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿O es todo una cortina de humo creada por los medios y nuestras propias fantasías? Pues vamos a descubrirlo juntos. Les prometo que después de este vídeo tendrán una visión mucho más clara de la situación. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a teorizar como locos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que hacemos, si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias, análisis y chismes jugosos sobre sus celebridades turcas favoritas. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Gracias de antemano por su apoyo. Y ahora sí, preparen sus palomitas y agárrense fuerte, porque esto se va a poner interesante. Ok, a ver, seamos honestos. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue como un baldazo de agua fría para todos nosotros. Después de ver esa química explosiva en pantalla, esa conexión palpable que traspasaba la tele, nadie podía creer que su romance hubiera llegado a su fin. Era como si un cuento de hadas se hubiera desvanecido en la realidad. Y claro, la prensa rosa se encargó de alimentar el drama con todo tipo de rumores y especulaciones. Que si infidelidades, que si desacuerdos profesionales, que si la presión mediática. Un sinfín de teorías para explicar lo inexplicable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó. Y hasta el momento ninguno de los dos ha dado una versión oficial y detallada de los motivos de su separación. Lo que sí sabemos es que a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. De hecho, en varias ocasiones han coincidido en eventos públicos y se han mostrado amables el uno con el otro. Lo cual, por supuesto, ha avivado aún más las esperanzas de sus fans. Y es que, a ver, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? Esa pareja era pura dinamita. Su química en Senkalkam era innegable. Y no solo en las escenas románticas, sino también en las cómicas, en las dramáticas. Se complementaban a la perfección. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Y por eso, la idea de que puedan darse una segunda oportunidad resulta tan atractiva. Pero, ¿qué indicios hay de que esto sea realmente posible? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque la mayoría de las pruebas que circulan por Internet son, en realidad, interpretaciones subjetivas de gestos, comentarios y situaciones ambiguas. Por ejemplo, se ha dicho mucho sobre las miradas que se dedican el uno al otro en los eventos públicos. Que si hay química, que si hay nostalgia, que si hay un brillo especial en sus ojos. Pero seamos realistas. Interpretar miradas es como leer las hojas de té. Cada uno ve lo que quiere ver. También se ha hablado mucho de los likes y comentarios que se intercambian en redes sociales. Que si Hande le da like a una foto de Kerem, que si Kerem comenta algo en una publicación de Hande. Y la gente se vuelve loca. Pero a ver, ¿acaso no es normal que dos personas que han compartido una relación mantengan un contacto virtual ocasional? No necesariamente significa que estén planeando una boda secreta en las Maldivas. Otro rumor que ha circulado con fuerza es el de una posible colaboración profesional. Se ha dicho que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Lo cual, obviamente, sería un bombazo mediático y reavivaría todas las esperanzas de sus fans. Pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Son solo especulaciones basadas en el deseo de verlos juntos de nuevo. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Y probablemente no lo sabremos hasta que Hande y Kerem decidan hablar abiertamente sobre el tema.
Pero lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y tratar de separar los hechos de la ficción. Para empezar, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas y responsables que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si decidieron separarse, por algo sería. Y si deciden darse una segunda oportunidad, también tendrán sus razones. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos juzgarlos por sus decisiones. También es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y una de ellas es la constante intromisión en su vida privada. Los paparazzi los persiguen a todas horas, los fans los acosan en redes sociales y la prensa rosa inventa historias para vender revistas. Todo esto puede generar mucha tensión y afectar negativamente la relación. Por eso es fundamental que Hande y Kerem tengan espacio y privacidad para tomar sus decisiones con calma y sin presiones externas. Si realmente quieren darse una segunda oportunidad, necesitan tiempo para reconectar, para reconstruir la confianza y para superar los problemas que los llevaron a separarse. Y aquí es donde entra en juego el factor madurez. Tanto Hande como Kerem han evolucionado mucho desde que se conocieron. Han crecido profesionalmente, han madurado emocionalmente y han aprendido de sus errores. Quizás ahora estén en un momento diferente de sus vidas y tengan una perspectiva más clara de lo que quieren y de lo que necesitan en una relación. También es posible que hayan reflexionado sobre los motivos de su ruptura y hayan identificado los errores que cometieron. Quizás ahora estén dispuestos a hacer las cosas de manera diferente, a ceder en ciertas cosas y a comprometerse más con la relación. Pero ojo, no nos dejemos llevar por el optimismo. También es posible que Hande y Kerem hayan decidido seguir caminos separados y que no tengan ninguna intención de reconciliarse. Y eso también es válido. A veces las relaciones simplemente no funcionan, por mucho que nos duela. Lo importante es respetar su decisión y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden seguir siendo amigos, genial. Si deciden no tener ningún contacto, también está bien. Lo fundamental es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Ahora, volviendo a las pruebas de una posible reconciliación, hay un detalle que me parece interesante y que no se ha comentado mucho. Y es el hecho de que Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial con sus respectivas familias. Se sabe que Hande es muy cercana a la madre de Kerem, y que Kerem sigue teniendo contacto con la familia de Hande. Esto podría indicar que a pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener una relación respetuosa y amistosa con sus allegados. Lo cual, en mi opinión, es un buen indicio. Porque si realmente se odiaran o si hubiera habido algún problema grave entre ellos, dudo mucho que seguirían manteniendo contacto con sus familias. Otro detalle que me llama la atención es la forma en que Hande y Kerem han hablado el uno del otro en entrevistas. En general, han sido muy respetuosos y elogiosos. Nunca se han criticado ni se han echado la culpa de la ruptura. Al contrario, han reconocido el valor del otro y han destacado las cosas positivas de su relación. Esto también podría indicar que a pesar de la separación, siguen sintiendo cariño y admiración el uno por el otro. Y en mi opinión, eso es fundamental para que una reconciliación sea posible. Porque si no hay respeto ni admiración, es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Pero, insisto, no nos dejemos llevar por las ilusiones. También es posible que Hande y Kerem estén siendo simplemente educados y profesionales. Al fin y al cabo son figuras públicas y saben que sus palabras tienen un gran impacto mediático. Por eso es posible que estén evitando hablar mal el uno del otro para no generar polémica ni dañar su imagen pública. En resumen, la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que solo ellos pueden resolver. Hay indicios que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay factores que sugieren lo contrario. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores, admirando su talento y respetando sus decisiones personales. Y por supuesto podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla, demostrándonos una vez más que el amor verdadero sí existe. Pero sin obsesionarnos ni presionarlos. Porque al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que este vídeo es solo una opinión personal basada en la información disponible.
No pretendemos tener la verdad absoluta ni queremos influir en sus propias opiniones. Cada uno es libre de creer lo que quiera y de sacar sus propias conclusiones. Además, quiero pedirles que sean respetuosos en los comentarios. No insulten ni critiquen a Hande y Kerem, ni a otros usuarios. Recuerden que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Siempre y cuando lo hagamos de manera educada y constructiva. Y ahora sí, vamos con la conclusión. En resumen, mis queridos fanáticos del amor turco, hemos explorado a fondo el culebrón de Hande y Kerem. Analizamos cada pista, cada rumor, cada mirada que podría indicar un vuelve el amor. Vimos cómo la prensa y los fans alimentan la esperanza, y también reflexionamos sobre la presión mediática que sufren las celebridades. Reconocimos que solo Hande y Kerem saben la verdad detrás de su relación y que debemos respetar sus decisiones, sean cuales sean. Concluimos que aunque la ilusión de verlos juntos es fuerte, lo más importante es que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y ahora, desde el fondo de mi corazoncito de fan, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje. Es increíble compartir estas pasiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me anima a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Recuerden siempre hacerlo con respeto y buena onda. Y ahora sí, para finalizar, el llamado a la acción que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, no olviden darle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que el amor esté siempre de su lado. Ciao, ciao.